Bendito sea Dios que nos ha bendecido, que nos da la oportunidad de estar aquí en esta hermosa iglesia local. Damos también la bienvenida a aquellos que nos siguen por Facebook. Y podemos tomar asiento, hermanos. Padre Santo, Señor Dios, hoy a esta hora en la que tú nos das esta oportunidad, Padre Celestial, de estar compartiendo de tu palabra, Señor Dios, sé tú, Padre Santo, hablando a través de tu siervo, Señor Dios, que merme cualquier manejo del lenguaje que no venga de ti, Señor Dios, dirigiendo a través de tu bendito Espíritu Santo lo que tú has de hablar a tu pueblo en este día y a esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pues hemos venido estudiando lo que es la continuidad de la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo, a través de uno de los sermones más extensos que Él en su momento expresó, llamado el Sermón del Monte, y evidentemente que nosotros en esa misma secuencia hemos llegado a un punto en el que después de haber visto las bienaventuranzas, de haber entendido que somos la sal, la tierra en el mundo, que también hemos visto la relación de nuestro Señor Jesucristo con lo que es la ley, el juramento, nos está llevando ahora a algo hermoso que es propio de nuestro hacer cotidiano y que debemos de tomar muy en cuenta. De ahí que precisamente el tema sobre el que habremos de abordar hoy es la oración y el ayuno, medios hacia la santidad, y está sustentado en el pasaje bíblico de Mateo 6, del 5 al 18, que en su momento daremos lectura, pero previo a ello, es importante hacer algunas acotaciones, mis amados hermanos, en el orden de entender luego los conceptos básicos o elementales de cualquier tema que se ha de abordar. Y podemos partir del concepto de lo que es la oración. En términos de gramática, la oración es una serie de palabras ordenadas que tienen sentido y que se componen de un sujeto y un predicado. Pero en tratándose de lo que es la oración desde el punto de vista bíblico, es precisamente abrir el corazón a nuestro Creador a través de la palabra hablada, o bien, como también lo dice la misma palabra, con gemidos indecibles, pero que llenan de esa necesidad el corazón de aquel que se reconoce como menesteroso de aquel que lo creó. Menesteroso hemos más de una ocasión contemplado que es aquel que requiere de su Creador en grado máximo. De igual manera podemos contemplar el concepto del ayuno. Ayuno es abstenerse de alimentos o bebidas por un periodo de tiempo con un propósito específico. En tratándose del ayuno bíblico, no solo conlleva el abstenerse de alimentos físicos o bebidas, sino de otras cosas. ¿Qué cosas? Las iremos viendo en el desarrollo del mismo tema. Cosa que nos hace entender que son medios, y si asumimos que medios desde el punto de vista de un sustantivo, es el recurso por el cual nosotros vamos a llegar a un fin, y ese fin es nada más y nada menos que la santidad. Ese estado de separación, ese estado de pureza, que es propio del carácter de nuestro Dios, y al cual estos benditos medios de gracia, como es la oración, como es el ayuno, nos llevan. Y entonces daremos pauta a lo que es la lectura bíblica. Ustedes me siguen con su mirada. Nos vamos a ubicar, mis amados hermanos, en lo que es el capítulo 6 y versículos del 5 al 18. Yo le daré lectura audible y ustedes me siguen con su mirada. Un amén será suficiente para cuando ya estemos en ese pasaje, mis hermanos. Muy bien. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, todo por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto es por lo que hace a la oración, mis amados hermanos. Y demos lectura por lo que se refiere al ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa en público. Vemos aquí cómo es que nuestro Señor Jesucristo aborda propiamente en este Sermón del Monte esta necesidad, mis amados hermanos, de entender cómo es que debemos de hacer las cosas. Él habla de la intencionalidad del corazón más que de la posición física que pudiera ser. Si bien es cierto, a la hora de arrodillarnos e inclinar nuestra cerviz, estamos hablando de que no tenemos una cerviz de hierro, como con antaño el pueblo de Israel, ante las advertencias, mandatos o ordenanzas del Dios vivo, que les hacía entender a este pueblo de cerviz endurecida, necio y testarudo. Cuando se habla de una cerviz de hierro, es aquella que no se dobla en obediencia y en humildad ante aquel que le está dando una ordenanza. Pero también existe, y como se menciona en este pasaje bíblico, la hipocresía de algún grupo que en aquel contexto histórico tendía a pararse en las esquinas donde mayor cantidad de comercio había, donde mayor paso de gente había, y evidentemente era para hacerse notar, para ser vistos, no para servir al Dios Altísimo. Porque hay que entender, mis amados hermanos, que la oración es también servir. Si bien es cierto, es un mandato, también es servir en humildad. Y para ser bienaventurados tenemos que ser pobres de espíritu, porque el Señor ensalza a aquel que es humilde. Y vemos aquí precisamente cómo este grupo de doble ánimo tendía a hacer sus oraciones de manera puntual, en las mañanas, en las tardes, pero con la intención de que aquel que estuviera al lado dijera: ah, caray, qué formal, qué reverente, qué consagrado al Señor. Pero el Señor conocía las intenciones de aquellos. De ahí venía precisamente el mandato, el consejo, la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo para aquellos que solamente pretenden la apariencia de religiosidad. Podemos parecer cristianos, hermanos, pero no ser cristianos. Y es una realidad que tenemos que confrontar. Podemos acudir a los cultos como en el que nos encontramos y parecer cristianos. Podemos parecer aquellos que cumplen con un ministerio, pero evidentemente dista de lo que el Señor ve en nuestro corazón. Por lo que se refiere a la oración, como ese aperturar el corazón para dirigirse a su Creador, necesitamos de manera continua estar revisándonos, estar en atenta observación de cada uno de nuestras motivaciones, porque el Señor al final escudriña los corazones y todo lo sabe.
Y al final el Señor comenta de este pasaje, ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es? El aplauso de los hombres. Tremenda cosa es tener el aplauso de los hombres, mas no el aplauso del Señor. Y si no el aplauso, el reconocimiento de que siervo fiel has sido, mas tú te comportas de manera infiel. Y si siendo siervos fieles hacemos lo que tenemos que hacer y no es suficiente, nos volvemos todavía inútiles, hermanos. De ahí la importancia de entender esta ordenanza, no ser hipócritas de doble ánimo, triple o cuádruple, porque ocurre que muchas de las ocasiones tendemos a pretender engañarnos y engañar, pero de aquel que todo lo ve, no nos podemos librar. Y viene la recomendación, la instrucción de lo que debe ocurrir. Mas tú cuando ores, se dirige a nosotros, a cada uno de nosotros, hermanos. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No necesitamos mucha parafernalia, mucho ruido, para que cuando estemos en casa haciendo las labores domésticas, cuando estemos en la calle caminando, cuando estemos interactuando con el prójimo, tengamos ese espacio, que nos demos en ese aposento, que son en sentido figurado, y cuando se tiene de manera física, aún mejor, cerrarlo y tener esa oración con nuestro Padre. Porque nosotros, hermanos, estamos instruidos a orar sin cesar, ¿verdad? Orad y velad, porque la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces nos llama el Señor a tener esa relación intrínseca, personal, de manera permanente. Habremos de recordar que el pueblo perece por falta de conocimiento, no conocimiento teórico como es el que, bendito sea Dios, tenemos en esta iglesia, no, sino a falta del conocimiento relacional de nuestro Dios. El pueblo de Israel sí sabía hacer las cosas y parecía formal, pero el Señor le decía, caray, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está distante, ya no quiero sus holocaustos, no quiero sus sacrificios, ya me hartaron. Que no nos diga eso el Señor, hermanos. Seamos congruentes y consecuentes con este bendito medio de gracia que es la oración. No os hagáis pues semejantes a ellos, ¿a quienes se refiere nuestro Señor? A los hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su recompensa, ¿verdad? ¿Que acaso queremos que nuestros hermanos nos digan, como es el caso de que viene el hermanito a los tiempos de oración, martes y jueves, y el hermanito pretendiera, ¿verdad?, el tener el aplauso, el reconocimiento de los hermanos? El Señor lo ve, Él sabe las intenciones del corazón de aquellos que acuden a orar, y sobre todo en el aposento que es la casa de oración que el Señor ha puesto para una congregación local como es esta. Y entonces, ¿qué ocurre? El Señor va a instruir en la oración modelo, hermosa oración modelo, que es aplicable en todas nuestras oraciones y que tiene un orden, mis hermanos. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Y entonces a la pregunta expresa de los discípulos, ¿cómo oraremos, Señor? El Señor les dice, ustedes orarán de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entender, hermanos, nuestro Padre Celestial está en los cielos. Sus pensamientos, sus caminos son tan altos que no los conocemos. El proverbio dice, al hombre de sus caminos le parecen perfectos, pero son caminos de muerte, ¿verdad? Y en contraste, el Señor nos dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para que tengas un futuro, una esperanza. Y entonces debemos de entender que nuestro Dios está en los cielos, ese es su trono, y nosotros estamos aquí, en el estrado de sus pies, doblando rodillas, hablando del sentido figurado, pero ya hablamos de que no por ir manejando me voy a arrodillar, no por estar haciendo la cocina voy a arrodillarme, no. El Señor demanda un corazón sincero, que busque de su consejo, de su orientación, de su guía, de su luz. Santificado sea tu nombre. El Señor es santo, es puro. Por eso
su propia naturaleza. Si en la anterioridad, en principios de lo que es el libro de Génesis, se le hablaba Elohim, después es Yod-Hei, Bat-Hei, ese tetragramatón divino, impronunciable, que vino hasta con los masoretas a establecerse las nikuts, que son las vocales, y poderse pronunciar. Es una realidad que santo es puro, y como tal hay que entender que nosotros en testimonio debemos de estar santificando el nombre del Señor de boca y de corazón, pero sobre todo de acto, hermanos, ser congruentes con ello. Venga tu reino, el reino de Dios ya está instituido, pero nosotros debemos de hacerlo extensivo en nuestro vivir. Hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores, y ya instituyó un reino que nosotros debemos, con vida congruente y consecuente con él, el reino, ser verdaderos hijos del reino. Y entonces nuestro clamor natural, venga tu reino a establecerse, a instituirse, no solo para Unifam Aragón, no solo para las iglesias locales del Estado de México, al mundo, hermanos. Hágase tu voluntad como en el cielo. ¿Que acaso los ángeles no le cantan de manera permanente al Señor, los querubines? Es un deseo del corazón de aquel que ama al Padre, el que se haga su voluntad soberana, tanto en el cielo como en la tierra, por parte de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de entender que la voluntad del hombre sin Dios es perversa, es violenta, es agresiva, es una avalancha de mal hacer, de perversidad, desde el pensamiento hasta el acto, acabar en mal. Y estaremos como en los tiempos de Noé, mis hermanos, cuando solo ese varón justo e íntegro delante del Señor halló gracia a los ojos del Señor, pero que de continuo prevalecía la maldad, y el Señor emitió juicio, mismo que llevó a efecto con ese diluvio, y dejó solo 8 sobrevivientes, porque Noé halló gracia, y Noé quiere decir reposo para esa maldad, esa humanidad en deterioro que tuvo que ser exterminada. Cuán importante es que se haga su voluntad aquí en la tierra. Vayan viendo el sentido profundo de la oración modelo que muchas de las ocasiones repetimos y que el mismo Señor Jesucristo nos dice más adelante, no haga repeticiones en vano. Así también el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, como aquel pueblo de Israel en el desierto por 40 años, que de repente dijo, maná. Es una interrogativa hebrea que quiere decir, ¿qué es? Y era el maná, el pan del cielo. Eso quiere decir, maná, ¿qué es? Pan del cielo, que ¿qué creen, hermanos? Inconforme el pueblo, decía, qué ligera dieta, mándanos codornices. Y cuando le mandó ese cúmulo de codornices, estaban en la boca comiendo y se estaba deshaciendo de echado a perder. Y fallecieron muchos por esa irreverencia, nada más y nada menos, por no entender que tenemos el pan de cada día, hermanos. Seamos bienaventurados siendo agradecidos con el Señor por el pan nuestro que nos da día a día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras versiones, nuestras deudas, deudores, ofensas, ofensores. Hermanos, el perdón, cuando le aborda a Pedro a nuestro Señor Jesucristo y le dice, ¿perdonaré hasta 7 veces, Señor? Y el Señor le dice, yo te digo que hasta 70 veces 7, hablando de la cantidad de veces, infinitamente hablando, que uno debe de perdonar. Pero lo hemos compartido en más de una ocasión, que hay una doble responsabilidad. Todos los que estamos aquí y allá afuera, hermanos, hemos sido susceptibles de ofender y ser ofendidos, y seguiremos susceptibles de ofender y ser ofendidos. Pero hay una responsabilidad respecto al perdón a la luz de la palabra, instruida por nuestro Señor Jesucristo, a través de esa enseñanza a Pedro y que se hace extensiva a nosotros, pero sobre todo en la oración modelo, porque es uno el que está buscando, Señor, perdónanos como nosotros ya perdonamos, ya es por sentado. Doble responsabilidad. Yo soy ofensor, tengo que arrepentirme de mi ofensa y pedir perdón al ofendido. El ofendido, perdonar y no cargar con raíces de amargura.
Porque el no perdonar es como un veneno que se prepara uno solito, hermano, se lo está tomando pensando que le va a resultar al otro. Ese es el rencor, hermanos. ¿Qué creen? Si sabemos que el 90 y tantos % de las enfermedades son de carácter psicosomático, pues nos vamos a enfermar. Porque acudiendo también al proverbista, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, aléjate del mal, que será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Si no tememos a Jehová, entonces yo me monto en mi no perdón y digo, no te perdono la ofensa que me hiciste, no te perdono que no me trajiste el gasto, no te perdono que andas con un hombre, no te perdono que andas con una mujer. Si no saco esas raíces de amargura a la que nos llama el Señor, vamos a jalar por años, nos vamos a amargar. ¿Y qué creen? Se refleja en enfermedades físicas. La palabra no se equivoca, hermanos. Si nosotros nos sujetamos a la palabra, es medicina a tu cuerpo, la palabra, refrigerio a tus huesos. De ahí esa doble responsabilidad, mis amados hermanos. Y luego viene más, si no perdonáis, reforzando esto que estamos hablando, todavía, aparte de lo que ya se ha narrado, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué creen? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nada más y nada menos. No solo es el hecho de que cargué con no perdonar en mi vida de tránsito, que dice el salmista, 70, 80 años son la vida del hombre, en su mayoría de dolor, cansancio, sino que además nos vamos a ir a la eternidad, ¿verdad? Sin el perdón del Señor. Es de temor y temblor, mis amados hermanos. Y este medio de gracia nos invita, nos exhorta la oración, a qué no hacer y a qué hacer. No exhibirnos, no hacer notar lo que mi mano derecha hace, ¿verdad? Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, o al revés volteado, al final es el sentido, en el orden de no exhibir. No tenemos necesidad de que nos vean que tenemos una postura de religiosidad, porque nuestro Señor, y lo dice más adelante, revela lo secreto a lo público, y es parte precisamente del ayuno. En cuanto al ayuno, del pasaje 16 al 18 dice así, hermanos: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, tal cual los hipócritas, y es la tercera ocasión que implementa este concepto el Señor, refiriéndose a aquellos que quieren ser vistos. A los que ayunan también quieren ser vistos. Y el ayuno, como lo contemplábamos en los conceptos originales, es la abstención de alimento o de bebidas con un propósito, sea de salud y en este caso sea religioso. En nuestro caso es predominantemente de carácter religioso. ¿Por qué razón? Por lo siguiente: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, no se tienen por qué enterar si estoy llevando un ayuno delante del Señor los que me rodean. Por el contrario, el Señor está obrando en ese tiempo de ayuno en mi vida para que yo mengue en carne y crezca en espíritu a través de la observancia de lo que el Señor me está ministrando. Porque no podemos quedarnos pasivos. Ok, no vamos a tener la fuerza tal vez para las actividades normales que demandan una fuerza física específica, pero con la armonía de la parsimonia, la tranquilidad, se pueden hacer y estar en esa conciencia de que estoy gozoso, de que el Señor me está permitiendo ejercitar este medio de gracia, porque no solamente voy a ayunar de alimentos, hermanos. Pero dice el 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Él sabe de corazón cuando se le ofrece un ayuno por la comunidad de la impulsora, que el Señor toque los corazones de a todos aquellos que no le conocen, y que a nosotros también nos llene de ese amor por el prójimo, para ir cumpliendo la función como iglesia local, de ir por las almas perdidas como lo que éramos nosotros antes de conocer de nuestro Señor. Ese puede ser un motivo de ayuno y oración, hermanos. Vean la liga que existe entre ambos. Pero no solo es el hecho de ayunar,
porque de conformidad a lo que establecíamos al principio respecto al concepto de ayuno bíblico, conlleva no solo el abstenerse de alimentos físicos o bebidas, sino de otras cosas. ¿Qué otras cosas? Hoy voy a ayunar de no enojarme. Hoy voy a ayunar de no pelearme con mi marido. Hoy voy a ayunar de no pelear con los hijos. Hoy voy a ayunar de no pelear con el vecino. Hoy voy a ayunar de no murmurar. Voy a ayunar de no criticar. Voy a ayunar de no hacer juicio condenatorio ni a mis hermanos ni al prójimo extenso. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ayunar? Porque me conviene. Dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. El proverbista dice el Proverbio 6, 16, 17, las cosas que aborrece el Señor y 7 que abomina, la última de ellas es la discordia entre hermanos. Voy a ayunar de no hacer discordia en mis hermanos, ni de pensamiento ni de obra. Vean cuán importante, mis amados hermanos, es entender que estos medios que llevan hacia la santidad solamente acarrean bendición a nuestra vida y por extensión a nuestros prójimos. No podemos nosotros dejar de entender que hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra, deje de ser una realidad. No podemos de reconocer que Él es el Padre que está en los cielos, que santificado es su nombre, ¿verdad? Que se haga su voluntad, venga a su reino, se haga su voluntad, de la misma manera armoniosa allá arriba en el cielo, se haga aquí en la tierra. Porque la voluntad del hombre ha demostrado que se ha traducido en este cúmulo de perversidad. Este es un mundo hecho pedazos, hermanos. Y nosotros tenemos la oportunidad, con nuestra manera distinta de conducirnos, hacer la diferencia y hacer palpable al mundo que nuestra vida es centrocrística y no egocéntrica. Eso ya es del viejo hombre, eso es del pasado, nueva criatura en Cristo somos. Tenemos la necesidad de que estos medios hermosos, como son la oración y el ayuno en particular, y que ahorita estamos tratando, se lleven por obra y por práctica, constante y permanente. Sabemos de nuestras limitaciones, pero no podemos andar dando bandazos como esas olas del mar que se estrellan contra los peñascos y no tienen una dirección ni un sentido fijo. Podemos ser como esos dos cimientos, el de arena o el de la roca, pero va en función de tomar decisiones. De la misma manera que yo decido seguir a nuestro Señor Jesucristo, pues tengo que tener la manera de seguirlo. No es a mi manera, ¿verdad? Esa balada contemporánea ya es pasado. Fue en función de nuestros propios caprichos, de nuestras propias decisiones imperfectas. Estamos regidos bajo el parámetro de la luz de la palabra de Dios y la guía de su Espíritu Santo. No podemos bajar el rango, hermanos, ni por doctrinas de hombres, ni porque me simpatice la hermana o el prójimo, o me simpatice tal doctrina, que solo llevan al error. Recordemos, solo es el camino, verdad y vida en Cristo Jesús. Por consecuencia, nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, hablaba de lo que Él hacía diario. Él se iba a su aposento y cerraba en medio de toda la muchedumbre a orarle a su Padre. Ayunaba para que todos los negocios de su Padre fueran ventilados por su Padre y hacer la voluntad de Él y ser uno con Él. Nosotros tenemos el deber, no por imposición, sino por convicción, hermanos. Y lo que maneja las convicciones es lo que más amo. Yo voy a estar convencido de que voy a proveer a mi familia porque la amo. Yo voy a estar convencido de que estoy estudiando otra carrera porque amo eso. Estoy convencido de que voy a amar a mis mascotas porque las amo. Esto es cuestión de amores. Y en la medida en que amemos y hagamos vivo el mandamiento de Deuteronomio 6:4, 6:5, amarás a Dios con toda tu alma, tu mente y tu fuerza, amaremos verdaderamente a nuestro Dios, que nos da todo. El hecho mismo de que estemos aquí
dándole la gloria y siendo bendecidos, nos lo está dando Él. No es por nosotros, hermanos, para que nadie se gloríe. Hermanos, les invito, les exhorto, oren sin cesar, velad y orad. El espíritu está dispuesto porque el espíritu es de naturaleza santa, pura, y cuando estos huesitos se vayan a la tierra, el espíritu se va a ir, dependiendo de vaya el alma, a santificarse más o a perderse. Hay dos juicios, el absolutorio y el condenatorio, pero ¿qué creen? Lo estamos forjando día a día y en todo momento hoy. Este es nuestro tiempo, hermanos. No nos justifiquemos de la gracia que el Señor nos da. No podemos justificar. Los tiempos del Señor son perfectos, sí, porque Él ha creado todo, pero tu tiempo es hoy, aquí y ahora. No postergues lo que te da la verdadera vida. Y algo que te da la verdadera vida es lo que te lleva a la gracia. Y hemos conocido hoy de manera puntualizada, de manera necesaria, vital, lo que es la oración, y lo que es el ayuno. No podemos soslayar, no podemos hacer de lado. ¿De qué habló el hermano? No habló el hermano, habló nuestro Dios a través de su pasaje bíblico, Mateo 6, del 5 al 18, ¿sí? Y entonces no podemos hacer, con perdón de la expresión y no sin ofender a nadie, como que la Virgen nos habla, hermanos, ¿sí? Esos ídolos ya no los podemos considerar. Está hablando el Señor a través de su bendita palabra y tenemos que obedecer, porque el Señor se place de la obediencia. El propio Señor Jesucristo decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, es difícil la ecuación, hermanos. Si no los guardamos, ¿qué le estamos diciendo? Amo más el fútbol, amo más la pachanga, amo más la pereza, amo más la volubilidad, amo más el estar con mis hijos, amo más el estar con mi esposa. ¿Y eso es malo? No. Sí, solo sí, no es nuestro ídolo. Porque teniendo un ídolo es lo que suple el amor verdadero del Padre. Llámese lo que se llame, hermanos. ¿Sí? Entonces, revisemos nuestra conducta. Amemos a nuestro Dios. Refrendemos que lo que Él hoy nos ha ministrado no queda en saco roto. Y mañana, quien pueda, ¿verdad? Y mañana hablo literalmente, lunes 6 de octubre a las 6 de la tarde, sin exceptuar los jueves a las 6 de la tarde, podemos, quienes podamos, desde luego, materialmente, reunirnos aquí a orarle a nuestro Padre que está en los cielos. Pero si no, hagámoslo en nuestra casa, hagámoslo en el trabajo, oremos sin cesar, que ese hábito sea parte de nuestro carácter, porque la santidad, la pureza es parte del carácter de nuestro Dios Altísimo. ¿Y acaso no somos a imagen y semejanza? Seamos a imagen y semejanza, seamos una iglesia orante, hermanos, que ora, no ignorante de lo que el Dios Altísimo nos está demandando. Amén. Oremos, hermanos. Altísimo Señor, Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, hoy, Padre Santo, tú has ministrado a través de tu bendita palabra.